Listo. Buenas tardes. Nueva porción de la Torá, porción Yitro, o para allá, como aparece ahí. Para allá significa porción. Estamos en el Éxodo, ¿cierto? En Shemot. Estamos desde el capítulo 18, versículo 1 al capítulo 20, 23. Es lo que vamos a ver, vamos a dar a conocer algunas enseñanzas de esta porción que lleva por título, perdón, Yitro, que en español significa Jetro, cuál es el suegro de Moisés, ¿cierto? Aquel que cuando escapó de Egipto eh, fue a dar a Madiam, Midiam, ¿cierto? En hebreo, y conoció a esta familia, ¿cierto? A Jetro o Yitro y a sus hijas, y se casó con una de ellas. Luego conocemos la historia del llamado en el monte, ¿cierto? La zarza, cuando Dios escucha el clamor del pueblo y comisiona, ¿cierto? A este hombre, eh, a Moisés, y lo lleva de vuelta a Egipto para que pudiese salir con el pueblo ya de la casa de servidumbre, como llama la Torá, o de las casas de esclavitud. Hemos visto todo lo cómo sucedió, de cómo salió las 10 plagas, ¿cierto? El partimiento del mar, eh, el que llegan a pelear con Amalek, ¿cierto? Todo eso. Y ahora, cuando ya en esta porción es cuando reciben la Torá. Eso es una de las porciones muy importante. Sabemos que toda la palabra de Dios es importante, pero es importante por el hecho de que en esta porción es donde el pueblo de Israel, bueno, en este caso Moisés, va personalmente al monte Sinai a recibir la Torá o las tablas de la ley, o cuando aparecen los 10 mandamientos, a la cual nos enseñan los sabios y han descubierto que la traducción mandamiento no es como la más cercana, sino que es más bien como 10 enunciados. Esto porque de partida el primer enunciado habla de yo soy Hashem tu Dios, ¿cierto? No implica ningún mandato, sino que es como que recibiendo esta luz, todas las cosas que te voy a enunciar y ya las dejarás de hacer, ¿cierto? Porque la mayoría son como prohibiciones. Y teniendo esta luz, también vas a hacer cosas que antes no hacías. Y en esta porción antes, aunque hay comentarios de que este evento ocurre después de la entrega de la Torá, otros afirman que fue antes, pero no nos vamos a meter en eso, sino que del hecho de que llega este personaje, que es el suegro de Moisés, hasta el campamento en donde está el pueblo de Israel, y hace algo muy particular, ¿cierto? De partida, de traerle la esposa a Moisés, sí fuera, ¿cierto? El cual Moisés, estando allá en Midian, él se casó, tuvo 2 hijos, y el suegro le viene como a devolver la esposa, ¿cierto? Y después luego se va. Pero antes de eso también hace algo más importante aún, de darle consejo a su yerno, ¿cierto? Y en eso va a ser lo que nos vamos a enfocar, porque hay algo muy particular en Yitro, que era un sumo sacerdote de Midian, pero el Zohar lo relata como del otro lado, o sea, como de las fuerzas de la idolatría, ¿cierto? Era un sacerdote pagano, ¿cierto? El cual adoraba ídolos. Cualquier ídolo que se levantase o se descubriese, eh, él lo adoraba. Y entonces es algo muy extraño de que aquí Moisés
pudiese tomar el consejo de una persona idólatra, ¿cierto? Por eso que en el nombre de esta porción yo le coloqué alcanzado por la luz. ¿Para qué? ¿Por qué el nombre de esta porción así? Porque una persona o un alma, en este caso, tan elevada como lo era Yitro, elevada del otro lado, ¿cierto? Porque hay que reconocer que siempre se divide el campo espiritual o el ámbito espiritual en negativo y en positivo, ¿cierto? En las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, por darle nombre. Y la elevación del otro lado también es alta. Lo vamos a ver más adelante, igual cuando aparezca también Bilam, ¿cierto? El cual se le dice Balaam o Balak, también personas que eran muy elevadas, incluso dicen los sabios, dicen los relatos, al nivel de Moisés, al nivel espiritual de Moisés, pero del otro lado. Entonces, cuando una persona de un nivel elevado, viene siendo idólatra, pero es elevado y es alcanzado por la luz, puede hacer grandes cosas, puede rectificar mucho más que cualquier otra persona. Entonces es importante poder ver que nosotros en nuestra vida no podemos menospreciar el alcance de las demás personas, aunque no estén ejerciendo en parte de la luz, porque siendo alcanzado por la luz, esa persona va a ser aún mucho más valiosa, porque ya venía con un conocimiento elevado. Y cuando le das vuelta a la polaridad, a lo que es lo correcto, esa persona es una persona muy valiosa. Es como que, por ejemplo, yo tengo una institución, ¿cierto? Para hacer el bien, ¿cierto? Y puedo atraer a una persona que ha estudiado mucho, por decir algo, un contador, un abogado, un doctor, y si lo atraigo al lado de que venga a hacer cosas no solamente egoístas para él, sino para el bien de la institución, para el bien de ayudar a los demás, con las enseñanzas o con las reglas de este lado de la luz, ¿cierto? No del lado oscuro, sería una persona que sería mucho más valiosa porque ya tendría un encaminado en cuanto a su forma de actuar. Entonces, por eso es que, en pocas palabras, el que Moisés haya aceptado consejo de su suegro es porque el suegro, como lo pudimos ver anteriormente en otras clases del año pasado, él oyó, ¿cierto? Él ya había sido alcanzado por la luz y por eso ahora estaba facultado para dar consejo. Y vamos a ver que el consejo que da es buenísimo, o sea, es uno de los mejores, por decir, proyectos o organización que hizo este hombre acerca de lo que venía haciendo Moisés, que Moisés le hacía falta que alguien le dijera esto para que se pudiese organizar. Entonces, es algo muy maravilloso, entendiendo lo que cuando uno lo va leyendo y lo va entendiendo de por qué o cuál fue la razón de que este hombre llegase a este campamento y lo que hizo con Moisés. Entonces, en el versículo 14 del capítulo 18 del Éxodo, del Shemot, ¿cierto? Dice, y cuando vio el suegro de Moisés todo lo que él hacía para con el pueblo, le dijo, ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué estás sentado tú solo? Eso es clave, ¿por qué estabas solo? Y todo el pueblo permanece parado alrededor tuyo desde la mañana hasta el anochecer. Entonces había una costumbre que in- instauró Moisés de juzgar al pueblo, ¿cierto? Esto estamos hablando en la forma literal. Obviamente en el ámbito espiritual sucede todos los días con nosotros, e incluso se maxifica en Yom Kippur, el día del juicio, ¿cierto? El día del perdón, que todos somos juzgados, ¿cierto? Entonces, el asunto era de que, ¿por qué? Y le pregunta aquí Yitro, solamente estaba él haciendo este trabajo
Imagínense un pueblo que salió de Egipto, que eran 600.000, eh, y era gran trabajo para solamente Moisés estar ahí atendiendo los asuntos de cada persona, porque hay que reconocer que cuando hay alguien que te soluciona cosas o que hace el intento por solucionar, todo el mundo aparece con problemas, todo el mundo tiene problemas, todos tenemos problemas. Entonces venían todas estas personas, todo este pueblo, ante Moisés a entregarle sus asuntos, sus problemas. Es como un juzgado, como lo hacían en el tiempo, por ejemplo, de David, ¿cierto? David ponía, ya teniendo esta costumbre que sacó de aquí, ¿cierto? Se ganaba en las puertas, estos jueces se ganaban en las puertas y venían a ellos las personas y le hacían justicia. Entonces era lo mismo que sucedía aquí en cuanto a lo que instauró Moisés y vino el suegro, ¿cierto? El Yitro, ¿cierto? El suegro de Moisés, como a solucionarle la vida, por decir algo. Porque era algo muy cansador, yo me imagino. No puedo decir que la resistencia que tenía Moisés, pero eran 600.000 personas que había que atender. Entonces, alguna persona que trabaje, ha trabajado en retail o en alguna atención al cliente, algo así, tiene que reconocer que es algo muy agotador el estar atendiendo todo el día a personas o personas, personajes, y no todos con la misma mente, no todos eh, con el mismo trato o no todos responden de la misma manera. Hay unas personas que son calmadas, hay otras personas que no son calmadas, y uno, el que atiende, tiene que saber lidiar con distintos tipos de personas. Entonces era algo como que no era menor el trabajo que tenía que hacer Moisés, en este caso, con el pueblo. Entonces, el Rebbe Nachman, cuando habla desde ya buscándole un significado del versículo 14, que cuando en la parte que se refiere, que desde la mañana hasta la noche, él explica que dice que aquel que emite, ¿cierto?, un juicio verdadero, o sea, algo, como les decía yo, cuando usted ve que alguien le va a decir la verdad y va a solucionar su problema, se dice que es considerado como un socio de Dios, o sea, como un coayudador, un socio de Dios en la creación. Pues así dice en el Génesis 1:5, dice en Bereshit, dice que desde la mañana hasta la noche, y allí dice fue la noche y la mañana, o sea, está ayudando en la creación, ¿cierto? Aquel sadico, aquel justo que ayuda, que es socio de Dios, ¿cierto? Es una persona que está ayudando a crear, está haciendo alcanzar a las personas hacia la luz, ¿cierto? Entonces, el Rebbe Nachman enseña que solo cuando el comienzo, el medio y el final son la absoluta verdad, puede algo ser llamado verdadero. Entonces, cuando un juez estudia un caso que tiene delante y filtra lo que es la mentira para que solo quede la verdad absoluta, este rectifica la fe que implica la fidelidad y la honestidad. O sea, cuando una persona que es coayudador o socio de Dios, como dice aquí, tiene la capacidad, ¿cierto?, de filtrar lo que es la mentira. Dice, por ejemplo, se habla de rabinos que solamente con mirar a una persona, ellos sabían si la persona estaba mintiendo o estaba diciendo la verdad. Ellos conocían, dice, las facciones de la cara
y cómo se ponía un rostro cuando estaba mintiendo. Entonces, no era llegar y decir cualquier cosa porque iba a salir al descubierto. Entonces, todo esto rectificaba y la implicancia era de que todo era fidedigno y honesto. Entonces, cuando la fe rectifica también, se rectifica qué es lo que es la plegaria, dado que la fe y la plegaria, ¿cierto? El pedir algo o el acercarse a alguien y conversar son sinónimos. Y cuando la plegaria se rectifica, la vitalidad y la abundancia fluyen hacia los niveles de la creación. O sea, teniendo esto, podemos crear. Por lo tanto, el juez que emite un juicio verdadero es considerado como el socio de Dios en la creación, pues le trae vitalidad a todos los mundos. Cuando hablo de los mundos, estamos hablando de lo que fue presentado hace clases atrás, de los cuatro mundos, ¿cierto?, que componen el árbol de la vida, ¿cierto? Que ahí están la creación, de la formación, el de acción, y así, los cuatro mundos que uno tiene que experimentar para bajar la bendición a este plano físico, ¿cierto? Para bajar eso que uno a veces lleva a cabo, ¿cierto? Por ejemplo, un proyecto, un algo, hasta las mismas clases, ¿cierto? Todo esto no sería algo fidedigno, algo verdadero, si no se va o si no se piensa o se tiene la intención de ir a esos mundos. Mundos espirituales, ciertamente, ¿no? No es que nosotros vayamos, viajemos a otro planeta y cosas así, sino que cuando habla de mundo son dimensiones espirituales en la cual se puede transportar un alma, ¿cierto? Un alma es un alma, un ser de luz, y la luz, ¿cierto? Sabemos físicamente incluso que viaja a una velocidad que nosotros no podemos captar así, así a simple vista, y entonces esa alma puede viajar con la ayuda adecuada, ¿cierto? Con la voluntad o con la acción adecuada, puede viajar de un mundo a otro, así como lo era Adán en el principio, ¿cierto? Era un alma tan elevada que él podía recorrer todas estas dimensiones como él quería. Entonces, cuando vino la desconexión de como la que se le llama el pecado original, él perdió esta capacidad. Entonces nosotros, desde el comienzo de los patriarcas, todo eso han estado queriendo reparar esto para que esto también otra vez vuelva a tener ese mismo recorrido y personas puedan ser alcanzados por la luz y poder bajar esas bendiciones a este plano físico y poder disfrutarla y poder hacer que sus proyectos puedan avanzar, puedan convertirse en algo que también pueda ayudar a los demás. Entonces todo está conectado, todo tiene su porqué, por la venida de este suegro al campamento donde estaba Moisés, tenía un propósito no solamente que le trajo a la esposa, a los hijos, sino que lo que le venía a aconsejar para que él pudiese hacer mejor su trabajo. Entonces es algo maravilloso esta clase cuando se le ve por ese ámbito. Vamos a dar un recorrido en el Zohar, ¿cierto? Que es, para el que lo quiera ver, es en el volumen 11, ¿cierto? En, en una de las páginas, precisamente del 25 en adelante, eh, no es tan adelante, entonces 25 páginas ustedes, bueno, aquí en el PDF, no sé, en el libro tiene que ser diferente, en el libro sí, también por ahí 25, se habla muy claro acerca de este personaje y todo, dice, ven y mira, dice, Yitro fue quien dio consejo a Moisés en lo concerniente al orden del juicio. Y dice que Moisés no desperdició sus palabras, las de Yitro, ¿cierto? Las de su suegro, y aunque a primera vista podría parecer que habría sido mejor que Yitro no hubiera venido al mundo, ya vemos que no es así,
sino que por el contrario, dice que el nombre de Dios fue glorificado a través de Yitro. La razón es porque Yitro estaba enraizado en la santidad y por eso era apropiado que el nombre del santo, bendito sea, fuera santificado incluso a través de él. Imagínense una persona que era idólatra. Pues ciertamente era necesario que la santidad se elevara a través del otro lado, ¿cierto? Del lado negativo, por darle un nombre, el de la impureza, el lado impuro. Y este misterio que vemos en Yitro, quien reconoció a el santo y bendito sea, ¿cierto? Cuando en unos versículos anteriores dijo, él reconoció que el santo y bendito era el verdadero. Y dice, y ordenó ante él, y esto es un antes y un después, porque cuando él lo reconoció, él pudo tener esta capacidad de, de poder dar consejo, ¿cierto? Él fue alcanzado por la luz y él pudo dar el consejo a Moisés, que era una persona también muy elevada. Entonces, dice que cuando él reconoció al santo y bendito sea y ordenó ante él la correcta disposición de los juicios, indica lo que está escrito. No demostraréis favoritismo en el juicio. Eso es importante. Cuando una persona está ante un juez, el juez no tiene que mostrar favoritismo, incluso si puede ser hasta un familiar. Tanto al pequeño y tanto al grande, por igual escucharéis. No temeréis ante ningún hombre, pues el juicio es de Dios. Cualquier asunto que sea demasiado difícil para vosotros, lo atraeréis ante mí y yo lo escucharé. Eso está en Deuteronomio 1:17, para que lo quiera buscar. Es decir, los juicios pertenecen al lado de la santidad y no al lado de la impureza. Y los juicios fueron otorgados a Israel y no a otro pueblo. Como está escrito, sus decretos y sus juicios son para Israel. Tehilim 147, versículo 19. O sea, Salmos 147, versículos de 19. Entonces, ven y mira, un individuo no debe comportarse inadecuadamente, humillando a otro individuo, lo que le decía antes, nunca hay que menospreciar a otro. Ya ha de considerarse que la palabra de una persona común también es palabra digna de respeto, propicia para ser escuchada y atendida. Pues acerca de Moisés está escrito, Moisés aceptó lo que le dijo su suegro e hizo todo lo que él le dijo. Éxodo 18:24. Considérese que Yitro era una persona común con respecto a Moisés, que era el rey de los, en ese momento, de los hebreos, o el líder. De otro modo de interpretar este asunto, está escrito en la Torá que Yitro, el suegro de Moisés, sacerdote de Midian, oyó todo lo que Dios hizo con Moisés y con Israel, su pueblo, que el Eterno había sacado a Israel de Egipto. Para explicarlo al rey David, abrió su enseñanza acerca de este asunto citando el siguiente versículo, que está en el Salmo 18:50. Dice, por tanto yo te alabaré entre las naciones, el Eterno, y cantaré a tu nombre. O sea, el rey David dijo esto a través del Espíritu de Santidad cuando vio que la gloria del Santo y bendito sea no ascendía a lo alto y no era glorificado en el mundo, sino desde el flanco de las demás naciones. Interesante. Cuando reconocían a él, al Santo y bendito, y pasaban a integrar al pueblo judío. O sea, y muchas personas a veces querrán buscar directamente, pero la enseñanza Dios se la dejó al pueblo de Israel. O sea, todo esto escrito, toda la Torá, todo lo que se escribió, está en el pueblo de Israel. Por eso es que nosotros seguimos la enseñanza de esto. Cualquier persona equivocadamente querría buscar por ellos mismos gloria, cierto, santidad hacia lo alto, pero no teniendo estas escrituras en la cual Dios dejó en letras hebreas para todo el mundo, no solamente el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es dueño del conocimiento porque a él le fue entregado, pero a veces erróneamente el pueblo de Israel, no todos, esconden esto porque dicen que solamente es para ellos, pero
en Kabbalah nosotros hemos aprendido que esto es universal. Esto es para almas que se identifican con esto, que quieren de alguna forma glorificar el santo y bendito y son alcanzados por la luz, ¿cierto? Como lo era este hombre, Yitro, que era del otro lado, como le llama aquí el Zohar, y cuando él escuchó, ¿cierto? Cuando él oyó lo que había hecho este Dios, ¿cierto? A Moisés y al pueblo, él lo reconoció y lo glorificó, ¿cierto? Entonces dice, y si dijeras, pero he aquí que el santo y bendito sea, no se glorifica en el mundo, sino a través de los hijos de Israel, que son ellos los responsables de que se cumpla la finalidad de la creación. En este caso, ¿cómo se enseña también que se glorifica a través de otros pueblos? Y entonces la respuesta es que ciertamente es así. El santo bendito sea no se glorifica en el mundo, sino a través de los hijos de Israel, pues las almas de los hijos de Israel son el fundamento, o sea, como la base, es como cuando usted hace una casa, es en la parte de abajo, la más firme, donde está donde se puede edificar. Entonces los hijos de Israel son el fundamento de la lámpara, el yesod del Malhut. ¿Para qué? Para iluminar. Pero cuando los otros pueblos vienen y reconocen al santo y bendito sea y se someten ante la gloria del santo y bendito, entonces se reúne esta luz de la lámpara, es decir, Yesod de Malhut, que es la Shejina, la divinidad que se denomina lámpara y se fortifica y santifica sobre todas las obras creadas en una unión intrínseca con Israel. Y entonces el santo y bendito ejerce dominio solo en lo alto y en lo bajo. Qué maravilloso. Es, es como que aquí está explicado el por qué nosotros llegamos también a esto. Por qué eh, no solamente a los de la etnia de Israel les fue dada este conocimiento universal, ¿cierto? Sino que también a nosotros, a los otros pueblos que reconocen la verdad de esta luz, eh, hace como que sea unificado con el pueblo de Israel. Entonces, dice el Rebbe Nachman, dice que la claridad en Likutei Alajot, el relato de este es un libro que él hizo, la claridad de la mañana, como lo especifica en el versículo, representa la verdad. La claridad siempre va a ser la verdad, pues la luz del día, uno puede percibir, a la luz del día, perdón, uno puede percibir las cosas por sí mismo. No necesita, ¿cierto?, que ir en busca de una luz, ¿cierto? Porque ya la luz está dada. No es como en la noche, en el lado oscuro, uno tiene que usar una linterna, una vela, una lámpara, lo que sea, para poder hallar las cosas. Estamos hablando en un ejemplo cotidiano. Entonces, a la luz del día, uno puede percibir las cosas por sí mismo. En cambio, la oscuridad de la noche representa la fe, claro, porque en la noche uno tiene que andar eh, por lo que conoce, por lo que vio en el día. Pues en la oscuridad uno debe basarse en un conocimiento indirecto. Solo cuando la verdad y la fe están unidas puede haber un juicio verdadero. Esto puede verse en el versículo fue la noche, que alude a la fe, y fue la mañana, que alude a la verdad, refiriéndose al versículo que citamos hoy, hace un rato. Entonces, el principal objetivo del juicio es elevar una fe caída, o sea, una falta de fe. El hecho de que las partes perdieron la fe entre ellas, cuando la fe se eleva al nivel de la verdad, entonces la verdad y la fe se unen. Entonces, cuando los judíos, cuando los israelitas practican la justicia, pueden alcanzar un elevado nivel de conciencia, correspondiente al nivel que estaba Moisés. Esto Moisés es una de las personas más elevadas, el nivel
Hayá, ¿cierto? De los niveles espirituales que puede alcanzar un ser humano, un alma. El nivel que alcanzó Moisés era uno de los niveles más elevados, que también logra el Mesías, ¿cierto? Entonces, dice que Yitro, Jetro, provenía de la idolatría, o sea, del otro lado, y había experimentado mucho mal, ¿cierto? Pero aún así, dice el Rebbe Nachman que fue capaz de rechazar ese mal, o sea, tuvo esa capacidad. Cuando alguien es alcanzado por la luz, la persona tiene esa capacidad de rechazar todo lo malo que venía haciendo, que a lo mejor creía que era bueno, pero la luz le dejó al descubierto, ¿cierto? Cuando alguien es alcanzado por la luz, queda en descubierto todo lo mal que venía haciendo, aunque incluso, repito, haya pensado que era bueno. Entonces, él fue capaz de rechazar el mal, pudo purificarse y pudo acercarse a Dios o a la luz. Así fue específicamente que Yitro, quien le aconsejó a Moisés el establecimiento de un sistema judicial, pues él había ejercitado la inteligencia judicial al saber cuándo acercar y cuándo rechazar. O sea, él estaba capacitado para dar consejos. Imagínense, ninguno de los otros, ni Aarón, ni los levitas, ni Miriam, ni ninguno de los demás tuvieron esta capacidad, sino solamente Yitro. Entonces, ahí en adelante, le ordenó, en el versículo 21, le dice, pero tú buscarás de entre todo el pueblo hombres hábiles, temerosos de Dios, hombres de verdad, que aborrezcan el dinero, a quienes pondrás, perdón, como jefe de miles, jefe de cientos, jefe de 50 y jefe de 10, en ese orden. Todas estas numeraciones tienen su significado, pero no vamos a entrar en él. Entonces, cuando se refiere tú buscarás, literalmente significa tú verás, ¿cierto? En vez de buscar, tú verás. Recuerden que estamos hablando de la luz. Moisés podía ver el verdadero nivel espiritual de cada uno de los seguidores o de las personas del pueblo. Y con esa capacidad pudo asignarle a cada uno de ellos un nivel apropiado de responsabilidad dentro de la comunidad. Más aún, con el solo hecho de mirar a sus seguidores, el Sadik puede transmitirle su propio intelecto e iluminar su mente. Esto es muy interesante, muy maravilloso, porque incluso decía que un Sadik, una persona justa, puede transmitirles el propio intelecto que él tiene, que le fue dado, e iluminar la mente de aquel que no tenía esa capacidad. Qué maravilloso. Por eso es importante lo de estas clases. Cuando uno entiende una clase y la está dando, tiene la capacidad de transmitirle este conocimiento a quien que está recepcionando en el otro lado, ¿cierto? Por eso es que es importante que más personas vean este tipo de clases, este tipo de enseñanzas, porque estaremos iluminando, estaremos alcanzando a más personas a la luz. Entonces, mirarás cuidadosamente, el sadí puede, con sus escritos o con lo que enseña, hacer que los demás vean también. Entonces, en grandes rasgos, el propósito de esta conexión, de esta clase, era ver la capacidad que tiene una persona cuando se acerca a la luz, cuando es alcanzado por la luz, de poder transmitir para allá, incluso a personas que a lo mejor pueden estar más elevados que ti, transmitirle esa luz o dar consejo. Eso aquí no hay que menospreciar a nadie. A veces el consejo viene de la persona que uno menos se imagina. ¿Por qué? Porque aquella persona primeramente ha reconocido que la luz del Creador es la luz verdadera. Y este conocimiento que fue dado, ¿cierto?
por Dios directamente en el monte Sinaí al pueblo de Israel, en este caso a Moisés, y luego Moisés transmitirlo, estaba teniendo la capacidad de poder que todo el pueblo unido tenga esta capacidad y pueda ser iluminado. Entonces, esta ha sido la enseñanza de esta tarde, en este día maravilloso de Shabbat, en el cual estamos en esta porción de Yitro, alcanzado por la luz, ¿cierto? Por la luz infinita del Creador. Y, y así poder ser parte de, de los que iluminan y no de los que oscurecen. Amén. Así que si hay alguien que quiera decir algo, acotar o preguntar, estamos aquí. Sí, maestro, buenas tardes, Miguel. Esther, adelante. Buenas Eh, tardes. mira, oyéndolo y decir luz y cómo puede un CD, un SADA, transmitir luz o transmitir que la persona pueda tener conciencia, me acuerdo de la lámpara, ¿no? Ujú. Como que proyectamos luz. Qué bonito eso. Pero míralo a otro nivel, a nivel que nos está explicando. Maravilloso. Muchas gracias. Gracias a ti, Esther. Y eso de la lámpara en los salmos, ¿cierto? Siempre vamos a encontrar versículos, pasuk, ¿cierto? Pasukim, hablando de la lámpara. Ya a esto se refiere, ¿cierto? A todo esto que hemos estado hablando. En el chat del Zoom, Miguel dice, muchas gracias, tocayo, que la luz nos siga bendiciendo para poder iluminar nuestras acciones y para compartirlas. Exacto, esa es la idea. La idea no es quedarse solamente con la luz para uno mismo, sino que iluminar el mundo, iluminar a los demás. Eso, a todos. Bien, al no haber nada más, vamos a estar terminando esta conexión. Doy gracias al Eterno. Doy gracias a todas las personas que estuvieron presentes aquí, a los que estuvieron también desde Facebook y a los que van a ver luego este video por YouTube o por nuestras plataformas que están disponibles. Así que un gran abrazo, bendiciones para todos, que la luz y que todos seamos alcanzados por esta luz. Amén. Así que yo por mi parte me despido. Hasta una próxima. Adiós. Shalom, shalom. Shalom. Shabbat shalom.